En Voz Alta Relatos presenta Los lingotes de oro, de Agatha Christie. No sé si la historia que voy a contarles será adecuada, dijo Raymond West, ya que no puedo brindarles la solución. No obstante, los hechos fueron tan interesantes y tan curiosos que me gustaría proponerla como problema, y tal vez entre todos podamos llegar a alguna conclusión lógica. Ocurrió hace 2 años, cuando fui a pasar la Pascua de Pentecostés en Cornwall con un hombre llamado John Newman. ¿Cornwall?, preguntó Joyce Lempriere, extrañada. Sí, ¿por qué? Por nada, solo que es curioso. Mi historia también ocurrió en cierto lugar de Cornwall, en un pueblecito pesquero llamado Rathole. No irá usted a decirme que el suyo es el mismo. No, el mío se llama Polperran y está situado en la costa oeste de Cornwall, un lugar agreste y rocoso. A Newman me lo habían presentado pocas semanas antes y me pareció una compañía interesante y con una imaginación romántica. Como resultado de su última afición, había alquilado Paul House. Era una autoridad hablando de la época isabelina y me describió con lenguaje vivo y gráfico la ruta de la Armada Española, con tal entusiasmo que uno hubiera dicho que fue testigo presencial de todas las escalas. ¿Existe la reencarnación? Quisiera saberlo. Me lo he preguntado tantas veces. Eres tan romántico, querido Raymond, dijo la señorita Marple, mirándolo con benevolencia. Romántico es lo último que soy, repuso su sobrino ligeramente molesto. Pero este individuo, Newman, me interesaba por esa razón, como una reliquia curiosa del pasado. Parece ser que cierto barco perteneciente a la Armada y que contenía un enorme tesoro de oro procedente de la parte oriental del Mar Caribe había naufragado en la costa de Cornwall, en las famosas y temibles Rocas de la Serpiente. Newman me contó que había llevado a cabo varios intentos para salvar el barco y recuperar el tesoro. Creo que estas historias son muy corrientes, aunque el número de barcos con tesoros mitológicos es mucho mayor que el de los verdaderos. Se formó una compañía, pero se arruinaron, y Newman pudo comprar los derechos del asunto, o como quiera llamarse, por 4 cuartos. Se mostró entusiasmado, diciendo que solo era cuestión de utilizar la maquinaria más adecuada y moderna. El oro estaba allí. No le cabía la menor duda de que podría recuperarlo. Mientras le escuchaba, se me ocurrió pensar lo a menudo que ocurren cosas como esta. Un hombre rico como Newman logra el éxito casi sin esfuerzo y, no obstante, es probable que el valor de su hallazgo en dinero no signifique nada para él. Debo confesar que me contagié de su entusiasmo. Veía galeones surcando las aguas de la costa, desafiando la tormenta y siendo abatidos y destrozados contra las negras rocas. La palabra galeón me resultaba romántica. La frase «el oro español» emociona a los escolares y también a los hombres hechos y derechos. Además, yo estaba trabajando por aquel entonces en una novela, algunas de cuyas escenas ocurrían en el siglo XVI, y vi la oportunidad de conseguir un valioso colorido local por medio de Newman. Salí de Paddington el viernes por la mañana, ilusionado por la perspectiva de mi viaje. El compartimento del tren estaba vacío, con la sola excepción de un hombre, sentado ante mí en el rincón opuesto. Era alto, de aspecto militar, y no pude evitar la sensación de haberle visto en alguna otra parte. Y al final di con ello. Mi compañero de viaje no era otro que el inspector Badworth, a quien yo conociera cuando escribí una serie de artículos sobre el caso de la misteriosa desaparición de Everson. Me di a conocer y no tardamos en charlar amigablemente. Cuando le dije que me dirigía a Polperran, comentó que era una coincidencia singular, ya que él también iba a aquel lugar. No quise parecer indiscreto y me guardé de preguntarle qué era lo que le llevaba allí. En lugar de ello, le hablé de mi propio interés por el lugar, mencionando el naufragio del galeón español, y el inspector pareció conocer toda la historia. «Ese es el Juan Fernández», me dijo. «Su amigo no será el primero que ha fundido su dinero tratando de sacar el oro a flote. Es un capricho romántico». «Y probablemente toda la historia un mito», repliqué yo. «No habrá naufragado ningún barco en ese lugar». «Oh, sí, el hundimiento del barco sí es cosa cierta», me dijo el inspector, «así como el de muchos otros. Le sorprendería a usted conocer el número de naufragios que hubo en esta parte de la costa. A decir verdad,
Ese es el motivo que me lleva allí ahora. Allí es donde hace 6 meses se hundió el buque Otranto. Recuerdo haberlo leído, dije. Creo que no hubo desgracias personales. No, repuso el inspector, pero se perdió otra cosa. No es del dominio público, pero llevaba a bordo lingotes de oro. ¿Sí? Pregunté muy interesado. Naturalmente que utilizamos buzos para los trabajos de salvamento. Pero el oro había desaparecido, señor West. —¿Desaparecido? —exclamé mirándole asombrado. —¿Cómo es posible? —He ahí el problema —replicó el inspector. Las rocas abrieron un boquete en la cámara acorazada y los buzos pudieron penetrar fácilmente en ella por ese camino, pero la encontraron vacía. La cuestión es, ¿fue robado el oro antes o después del naufragio? ¿Estuvo alguna vez siquiera en la cámara acorazada? Un caso muy curioso, comenté. Lo es, considerando lo que representan los lingotes de oro. No es un collar de brillantes que puede llevarse en un bolsillo. Bueno, parece cosa del todo imposible. Debieron hacer alguna trampa antes de que partiera el barco y yo voy a investigar este asunto. Encontré a Newman esperándome en la estación. Se disculpó por no traer su automóvil, el cual se encontraba en Truro por causa de ciertas reparaciones necesarias y en su lugar se trajo una camioneta perteneciente a la finca. Tomé asiento a su lado y avanzamos con sumo cuidado por las estrechas callejuelas del pueblecito pesquero. Subimos por una pendiente en gran desnivel, recorrimos una corta distancia por un camino zigzagueante y al final enfilamos los pilares de granito de la entrada de Paul House. Era un lugar encantador, situado sobre los acantilados y de unos 300 o 400 años de antigüedad, pero se le había agregado un ala moderna. Detrás de ella se extendían unos 7 u 8 acres de terreno de cultivo. «Bienvenido a Paul House», dijo Newman, «y a la enseña del galeón dorado», y señaló hacia la puerta principal, de donde pendía una reproducción perfecta de un galeón español con todas sus velas desplegadas. Mi primera noche allí fue deliciosa e instructiva. Mi anfitrión me mostró viejos manuscritos que hacían referencia al buque Juan Fernández. Desplegó cartas de navegación ante mí, indicándome posiciones marcadas con líneas de puntos y me enseñó planos de aparatos sumergibles, los cuales, debo confesar, me satisfacieron por completo. Le hablé del encuentro con el inspector Badworth, cosa que le interesó en gran manera. «Hay gentes muy extrañas por esta costa», dijo en tono pensativo. «Llevan en la sangre el contrabando y la destrucción. Cuando un barco se hunde en sus costas, no pueden evitar el considerarlo un pillaje legal para sus bolsillos. Hay aquí un individuo que me agradaría que conociera. Es un tipo interesante». El día siguiente amaneció claro y radiante. Fuimos a Polperran y allí me fue presentado el buzo de Newman, un hombre llamado Higgins. Era un individuo de rostro curtido, extremadamente taciturno y cuyas intervenciones en la conversación se reducían a monosílabos. Después de discutir entre ellos sobre asuntos técnicos, nos dirigimos a las 3 áncoras. Una jarra de cerveza contribuyó un poco a desatar la lengua de aquel individuo. «Ha venido un detective de Londres», gruñó. «Dicen que ese barco que se hundió en noviembre pasado llevaba a bordo gran cantidad de oro. Bueno, no fue el primero en zozobrar y tampoco será el último». «Cierto, cierto», intervino el posadero de las 3 áncoras. «Has dicho una gran verdad, mi querido Bill Higgins». «Vaya si lo es, señor Kelvin», replicó Higgins. Miré con cierta curiosidad al posadero. Era un hombre muy particular, moreno, de rostro atezado y de anchas espaldas. Sus ojos parecían inyectados en sangre y tenía un modo muy extraño de evitar la mirada de los demás. Sospeché que aquel era el hombre del que me había hablado Newman, calificándolo de sujeto interesante. «No queremos extraños en estas costas», dijo con tono siniestro. «¿Se refiere a la policía?», preguntó Newman con una sonrisa. «A la policía y a otros», replicó Kelvin significativamente. «Y no lo olvide usted, mister. ¿Sabe usted, Newman, que me ha sonado como una amenaza?», le dije cuando subíamos la colina para dirigirnos a casa. Mi amigo se echó a reír. «Tonterías, yo no hago ningún daño a la gente de aquí». Yo moví la cabeza pensativo.
En Kelvin había algo de siniestro y salvaje, y comprendí que su mente podría tomar rutas extrañas e insospechadas, y desde luego hostiles. Creo que mi inquietud comenzó a partir de aquel momento. La primera noche había dormido bastante bien, pero la siguiente mi sueño fue intranquilo y entrecortado. El domingo amaneció gris y triste, con el cielo encapotado y la amenaza del trueno estremeciendo el aire. Me fue difícil disimular mi estado de ánimo y Newman observó el cambio operado en mí. ¿Qué le ocurre, West? Esta mañana está hecho un manojo de nervios. No lo sé, dije, pero tengo un terrible presentimiento. Es el tiempo. Sí, es posible. No dije más. Por la tarde salimos en la canoa motora de Newman, pero se puso a llover con tal fuerza que tuvimos que regresar a la playa y ponernos inmediatamente ropa seca. Aquella noche creció mi ansiedad. En el exterior la tormenta aullaba y rugía. A eso de las 10 calmó la tempestad y Newman fue a mirar por la ventana. «Está aclarando», anunció. «No me extrañaría que dentro de media hora hiciese una noche magnífica. Si es así, saldré a dar un paseo». Yo bostecé. «Tengo mucho sueño», dije. «La noche pasada no dormí mucho y me parece que me acostaré temprano». Así lo hice. La noche anterior había dormido muy poco y en cambio aquella tuve un sueño profundo. No obstante, mi sopor no me proporcionó descanso. Seguía oprimiéndome el terrible presentimiento de un cercano peligro. Soñé cosas horribles, espantosos abismos y enormes precipicios entre los cuales me hallaba vagando, sabiendo que al menor tropiezo de uno de mis pies hubiera significado la muerte. Cuando desperté, mi reloj señalaba las 8. Me dolía mucho la cabeza y seguía bajo la opresión de mis pesadillas. Tan fuerte era esta que cuando me acerqué a mirar por la ventana, me eché atrás con un nuevo sentimiento de terror, pues lo primero que vi, o creí ver, fue la figura de un hombre cavando una tumba. Tardé un par de minutos en rehacerme, y entonces comprendí que el sepulturero no era otro que el jardinero de Newman, y que la tumba estaba destinada a 3 nuevos rosales que estaban sobre el césped esperando el momento de ser plantados. El jardinero alzó la cabeza y al verme se llevó la mano al sombrero. «Buenos días, señor. Hermosa mañana». «Supongo que debe serlo», repliqué pensativo, sin poder sacudir por completo mi pesimismo. Sin embargo, como había dicho el jardinero, la mañana era espléndida. El sol brillaba en un cielo azul pálido, prometedor de un tiempo magnífico para todo el día. Bajé a desayunar silbando una cancioncilla. Newman no tenía doncella alguna en la casa, solo un par de hermanas de mediana edad que vivían en una granja cercana e iban diariamente para atender a sus sencillas necesidades. Una de ellas estaba colocando la cafetera sobre la mesa cuando yo entré en la habitación. «Buenos días, Elizabeth», dije. «¿No ha bajado todavía el señor Newman?» «Debe de haber salido muy temprano, señor», me contestó, «pues no estaba en la casa cuando llegamos». Al instante sentí renacer mi inquietud. Las 2 mañanas anteriores, Newman había bajado a desayunar un poco tarde, y en ningún momento supuse que fuese madrugador. Impulsado por mis presentimientos, subí a su habitación. La encontré vacía y, además, no había dormido nadie en su cama. Tras un breve examen de su dormitorio, descubrí otras 2 cosas. Si Newman salió a pasear, debió de hacerlo en pijama, puesto que éste había desaparecido. Entonces tuve el convencimiento de que mis temores eran justificados. Newman había salido, como dijo que haría, a dar un paseo nocturno y por alguna razón desconocida no había regresado. ¿Por qué? ¿Le habría ocurrido algún accidente? ¿Se habría caído de los acantilados? Debíamos averiguarlo enseguida. En pocos minutos recluté a gran número de ayudantes y juntos le buscamos en todas direcciones, por los acantilados y en las rocas de abajo, pero no había rastro de Newman. Al fin, desesperado, fui a buscar al inspector Wadsworth. Su rostro adquirió una expresión grave. «Tengo la impresión de que ha sido víctima de una mala jugada», dijo. «Hay gente muy poco escrupulosa por esta parte del mundo». «¿Ha visto usted a Kelvin, el posadero de las 3 áncoras?» Le contesté afirmativamente. «¿Sabía usted que estuvo 4 años en la cárcel por asalto y agresión?»
No me sorprende, repliqué. La opinión general de los habitantes de este pueblo parece ser de que su amigo se entromete demasiado en cosas que no le conciernen. Espero que no haya sufrido serios daños. Continuamos la búsqueda con redoblado ánimo, y hasta última hora de la tarde no vimos recompensados nuestros esfuerzos. Descubrimos a Newman en su propia finca, dentro de una profunda zanja, con los pies y las manos fuertemente atados con cuerdas y un pañuelo en la boca, bajo una mordaza para evitar que gritase. Estaba terriblemente exhausto y dolorido, pero después de las fricciones en las muñecas y en los tobillos y un buen trago de whisky, pudo referirnos lo ocurrido. Habiendo aclarado el tiempo, salió a dar un paseo a eso de las 11, llegando hasta cierto lugar de los acantilados, conocidos vulgarmente por la ensenada de los contrabandistas, debido al gran número de cuevas que allí hay. Observó que unos hombres sacaban algo de un pequeño bote y bajó para ver de qué se trataba. Parecía ser algo muy pesado y lo trasladaban a una de las cuevas más lejanas. Sin sospechar en realidad de que se tratase de algo ilegal, Newman empezó a extrañarse. Se acercó un poco más sin ser visto, pero de pronto se oyó un grito de alarma, e inmediatamente 2 fornidos marineros cayeron sobre él dejándolo inconsciente. Cuando volvió en sí, se encontró tendido en un vehículo que iba a toda velocidad y que dando tumbos y saltando sobre los baches, subía, por lo que pudo averiguar, por el camino que conduce de la playa al pueblo. Ante su sorpresa, el camión penetró por la entrada de su propia casa. Allí, tras sostener una conversación en voz baja, los hombres le sacaron para arrojarle a la zanja, en el lugar en que su profundidad haría más difícil su descubrimiento. Luego, el camión se puso en movimiento y le pareció que salía por la otra entrada, situada 1 milla más cerca del pueblo. No pudo darnos descripción alguna de los asaltantes, excepto que desde luego eran hombres de mar y por su acento de Cornwall. El inspector Badworth pareció muy interesado por este relato. «Apuesto a que es ahí donde ha sido escondido el oro», exclamó. «De un modo u otro, debió ser salvado del naufragio y almacenado en alguna cueva solitaria. Hemos registrado todas las de la ensenada de los contrabandistas, y ahora que nos dedicamos a buscar más noticias hacia el interior, han ido trasladándolas de noche a una cueva que ya ha sido registrada y que por lo tanto no es probable que vuelva a serlo. Por desgracia, han tenido por lo menos 18 horas para llevárselo de nuevo. Si capturaron al señor Newman ayer noche, dudo que encontremos nada allí a estas horas». El inspector se apresuró a efectuar un registro en la cueva y encontró pruebas definitivas de que el oro había sido almacenado allí como supuso, pero los lingotes habían sido trasladados una vez más y no existía la menor pista de cuál era el nuevo escondrijo. Sin embargo, sí había cierta pista, y el propio inspector me la señaló al día siguiente. «Este camino lo utilizan muy poco los automóviles», dijo, «y en 1 o 2 lugares se ven claramente huellas de neumáticos. A uno de ellos le falta una pieza triangular y por ello dejó una huella inconfundible. Ello demuestra que penetraron por esta entrada y aquí hay una huella ligera que indica que salieron por la otra, de modo que no cabe duda de que se trata del vehículo que andamos buscando. Ahora bien, ¿por qué salieron por la entrada más lejana? A mí me parece muy claro que el camión vino del pueblo. No hay muchas personas que lo tengan, 2 o 3 a lo sumo. Kelvin, el posadero de las 3 áncoras, tiene uno». «¿Cuál era la antigua profesión de Kelvin?», preguntó Newman. «Es curioso que me pregunte usted eso, señor Newman. En su juventud, Kelvin fue buzo profesional». Newman y yo cambiamos una mirada. El rompecabezas parecía irse componiendo poco a poco. «¿No reconoció a Kelvin en uno de los hombres de la playa?», preguntó el inspector. Newman meneó la cabeza. «Temo no poder ayudarle en eso», dijo pesaroso. «La verdad es que no tuve tiempo de ver nada». El inspector, muy amablemente, me permitió acompañarle a las 3 áncoras. El garaje se hallaba en una calle lateral. Sus grandes puertas estaban cerradas, pero al subir por la callejuela lateral encontramos una pequeña puerta que daba acceso al interior del mismo y que estaba abierta. Un breve examen de los neumáticos fue suficiente para el inspector. «Le hemos cogido, diantre», exclamó.
Aquí está la marca, tan clara como el día, en la rueda posterior izquierda. Ahora, señor Kelvin, no creo que tenga inteligencia suficiente para salir de esta. Raymond West hizo un alto en su relato. Bueno, exclamó Joyce Lempriere, hasta ahora no veo dónde está el problema, a menos que nunca encontrasen el oro. Nunca lo encontraron, desde luego, repitió Raymond, y tampoco pudieron acusar a Kelvin. Supongo que era demasiado listo para ellos, pero no veo cómo se las arregló. Fue detenido por la prueba del neumático marcado, pero surgió una dificultad extraordinaria. Al otro lado de las grandes puertas del garaje había una casita que en verano alquilaba a un artista. «¡Oh, esas artistas!», exclamó Joyce riendo. «Como tú dices, oh, estas artistas». Esta en particular había estado enferma algunas semanas y por este motivo tuvo 2 enfermeras para que la atendiesen. La que estaba de turno aquella noche acercó su butaca a la ventana que tenía la persiana levantada y declaró que el camión no pudo haber salido del garaje de enfrente sin que ella lo viera, y juró que nadie salió de allí aquella noche. «No creo que eso deba considerarse un problema», comentó Joyce. «La enfermera seguro que dormiría. Siempre se duermen». «Es lo que se supone que ocurrió», dijo el señor Petherick juiciosamente, «pero me parece que aceptamos los hechos sin examinarlos lo suficiente. Antes de aceptar el testimonio de la enfermera, debiéramos investigar de cerca sus intenciones. Una coartada que surge con tal prontitud despierta sospechas en la mente de cualquiera». «También tenemos la declaración del artista», dijo Raymond. «Dijo que se encontraba muy mal y pasó despierta la mayor parte de la noche, de modo que hubiera oído sin duda alguna el camión, puesto que era un ruido inusitado y la noche había quedado muy apacible después de la tormenta». Dijo el párroco. «Eso desde luego es un factor adicional. ¿Tenía alguna coartada el propio Kelvin?» «Declaró haber estado en casa durmiendo desde las 10 en adelante, pero no pudo presentar ningún testigo que apoyara su declaración». «La enfermera debió de dormirse lo mismo que su paciente», dijo la joven Joyce. «La gente siempre se imagina que no ha pegado ojo en toda la noche». Raymond West miró luego interrogadoramente al doctor Pender. «Me da lástima ese Kelvin. Me parece que es víctima de... por un perro que maté». Kelvin había estado en la cárcel. Aparte de la huella del neumático, que desde luego parece demasiado notable para ser mera coincidencia, no parece haber mucho en su contra, excepto su desgraciado informe. «¿Y usted qué dice, Sir Henry?». El aludido meneó la cabeza. «Como suele suceder», replicó sonriendo, «yo sé algo de este caso, de modo que no puedo hablar». «Bien, adelante, tía Jane. ¿No tienes nada que decir?». «Espera un momento, querido», repuso la señorita Marple. «Me temo que he contado mal. 2 hebras, 3 al derecho, deslizar, 2 hebras, sí, está bien. ¿Qué me decías, querido?». «¿Cuál es tu opinión? No te gustaría, querido. He observado que a los jóvenes nunca les gusta. Es mejor no decir nada». «Tonterías, tía Jane. Adelante». «Pues bien, querido Raymond», dijo la señorita Marple dejando su labor para mirar a su sobrino, «creo que deberías tener más cuidado al escoger tus amistades. Eres tan crédulo, querido, y te dejas engañar tan fácilmente. Supongo que es debido a que eres escritor y tienes tanta imaginación. Toda esa historia del galeón español, si fueras mayor y tuvieses mi experiencia de la vida, te habrías puesto en guardia enseguida. Además, un hombre al que solo conocías desde hacía unas semanas». Sir Henry lanzó un torrente de carcajadas al tiempo que golpeaba su rodilla. «En esta te han pillado, Raymond», dijo. «Señorita Marple, es usted maravillosa. Tu amigo Newman, muchacho, tenía otro nombre, es decir, varios más. En estos momentos no está en Cornwall, sino en Devonshire, en Dartmouth para ser exacto, y convicto en la prisión de Princetown. No pudimos cogerle por el asunto del oro robado, pero sí por robar la cámara acorazada de uno de los bancos de Londres. Cuando revisamos su informe anterior, supimos que buena parte del oro robado fue enterrado en el jardín de Paul House. Por toda la costa de Cornwall se encuentran historias de barcos hundidos llenos de oro, pero se necesitaba una víctima propiciatoria y Kelvin era el ideal. Newman representó su pequeña comedia muy bien y nuestro amigo Raymond, una celebridad como escritor, hizo de testigo impecable. «Pero, ¿y el neumático marcado?», objetó Joyce.
Oh, yo lo vi enseguida, querida, y no sé nada de automóviles, dijo la señorita Marple. Ya sabes que la gente cambia las ruedas. A menudo he visto hacerlo, y claro, pudieron tomar la rueda de la camioneta de Kelvin y sacarla por la puerta pequeña del garaje, y salir con ella por una de las entradas hasta la playa, cargarla de oro y volver a entrar por la otra puerta, y luego volver a colocar la rueda en la camioneta del señor Kelvin, supongo, mientras alguien maniataba al señor Newman, arrojándolo a la zanja. Estuvo muy incómodo y probablemente tardaron en encontrarlo más de lo que había calculado. Imaginaba que el individuo que se llamaba a sí mismo jardinero cuidaría de esa parte del asunto. ¿Por qué dices que se llamaba a sí mismo jardinero, tía Jane?, preguntó Raymond con extrañeza. Pues porque no podía ser un jardinero auténtico, dijo la señorita Marple. Los jardineros nunca trabajan durante la Pascua de Pentecostés. Todo el mundo lo sabe. Sonrió sin apartar los ojos de su labor. En realidad, fue ese pequeño detalle lo que me puso sobre la verdadera pista, dijo, y luego miró a Raymond. Cuando tengas tu casa, querido, y un jardinero que cuide tu jardín, sabrás esas pequeñas cosas.